El día de hoy quiero que nos enfoquemos en otro aspecto relevante para nuestra teoría del caso. Recuerden ustedes, la teoría del caso es una herramienta metodológica que vamos a emplear para planificar la estrategia que vamos a seguir en nuestro procedimiento penal. Eso sí queda claro. Recuerden, vamos a tener teoría del caso desde tres vertientes. Fiscal, cuya pretensión obviamente es que conseguir una pena, una sanción. Ya veremos más adelante, la sanción podrá ser privativa de libertad, conmutativa, el pago de una reparación integral del daño, etc. Vamos a tener otra vertiente u otro enfoque de la teoría del caso, que será la defensa. ¿Qué es lo que quiere el defensor? Uno, pues, obtener una sentencia absolutoria, en dado caso. Dos, obtener alguna salida alterna cuando proceda. O tres, el último de los supuestos, pues obtener una menor condena. ¿Están de acuerdo? Pues hay ocasiones donde le vas a decir a tu cliente, pues, ¿sabes qué? Pues no veo cómo te pueda defender. Está más que perdido esto. Te puedo recomendar a lo mejor un procedimiento abreviado y que te pongan una pena menor. ¿Queda claro? Piensen ustedes en el caso de este muchacho Fofo Márquez, que andaba escuchando ayer en la televisión, que lo sentenciaron por tentativa de feminicidio. ¿Lo escucharon? Y según escuché que el abogado previo que tenía le había dicho, vamos a buscar A, B o C, y dentro de esas opciones estaba el procedimiento abreviado, que en el procedimiento abreviado te ponen lo mínimo menos una reducción. Bueno, lo mínimo con una reducción de la pena. Pues hay ocasiones que le vas a tener que decir a tu cliente eso, ¿no? Piénsele usted otra vez haciendo el comparativo con el médico. Sabes que ya no te puedo salvar la pierna, te la amputo, pero sigues vivo, porque si te la dejo te vas a morir. ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso usted lo tiene que hacer en su teoría del caso. Y falta una tercera vertiente, el asesor jurídico, la asesora jurídica. Recuerden ustedes, el asesor, la asesora jurídica van a tener que vigilar, bueno, ¿cuál es la pretensión que tiene? Obtener una reparación integral del daño para la víctima. ¿Sale? Veremos que el asesor tendrá función coadyuvante del fiscal, pero no puede pedir cárcel. Él no puede pedir prisión. Eso queda claro. Entonces, piensen ustedes que van a estar inmersas en alguna de estas tres trincheras, ¿no? A lo mejor Daniela, pues va a ser fiscal, Ingrid asesora y Daniel defensor, o viceversa. O en algunos casos serás defensor, en algunos casos serás asesor. ¿Queda claro? Pero siempre debe de tener en cuenta esto. Nuestra teoría del caso, además, debe de estar basada en tres elementos torales. Primero, los hechos relevantes para mi caso. A esto se le conoce como elemento fáctico. Ya iremos delimitando qué es un hecho relevante.
Pero ahorita de momento usted piense que hay hechos que son importantes y hay otros que no. Pongo un ejemplo. Piense usted, Ingrid, ayúdeme. Piense usted que yo le estoy platicando que sufrí un robo. ¿Sale? Le digo, me robaron mi reloj. Y le empiezo platicando. Fíjese que mi reloj me lo heredó mi abuelito. Y mi abuelito se trajo ese reloj cuando salió huyendo del pueblo. Y era un reloj muy bonito y lo quería mucho porque tiene un valor sentimental para mí. Le pregunto, ¿esto que le acabo de decir son hechos relevantes para su teoría del caso? No. ¿Cuál sería el hecho relevante? ¿Cómo te lo robaron? ¿A qué hora? ¿Sí se da cuenta? Pero vamos a ver que a veces nuestro proceso se empieza a llenar de un montón de paja. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. Segundo punto, el elemento probatorio. Recuerde usted que en el derecho todo lo que digamos lo tengo que poder justificar con una prueba. ¿Se acuerdan que la clase anterior hice una distinción entre hecho relevante y hecho probado? Pues es justo aquí. Si no hay prueba, no importa. ¿Estamos? Entonces, todo lo que diga o haga debe de haber algo que me permita justificarlo ante el juez, ante la autoridad, ante el Ministerio Público, ante quien sea. Muy bien. Y el tercer elemento es el elemento normativo. El elemento normativo, pues es qué dice la ley en esta circunstancia. Puedo tener un hecho, puedo tener una prueba, pero si esto no encuadra en el tipo penal, gano mi caso. ¿Sí me explicó? Entonces, son los tres elementos que ustedes tienen que tener siempre en la mira para iniciar. Esto es mi teoría del caso. Ahora, hablábamos la clase anterior del derecho penal de acto, derecho penal de autor. Este es otro elemento indispensable. Acto. Solamente me pueden sancionar si se ha cometido una conducta que haya sido previamente tipificada como delito por el legislador. Y aplica el principio de taxatividad y de encuadramiento de la conducta al tipo. ¿Estamos? Entonces usted tiene que tomar en cuenta esto. Si esta conducta, si esto que hice no encuadra en lo que me va a acusar el fiscal, pues tendré que salir absuelto. Muy bien. Y regreso otra vez este caso del muchacho Fofo Márquez, que fue sentenciado por tentativa de feminicidio. ¿A ustedes les parece que hubo una tentativa de feminicidio? ¿Qué piensas, Daniela? La verdad, yo no creo que haya sido tentativa de feminicidio, tomando en cuenta que el feminicidio lleva ciertas características, las cuales hasta donde sé no, pues no golpeó a la señora en razón de género, ni tampoco la denigró, ni la expuso, ni tuvo que ver ningún tema de sexualidad, entonces yo creo que no. Pero es que también no conozco muy bien el caso. Ok, pero hay un video circulando que creo que es el que se tomó como base
hacer esta sentencia, que insisto, es lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿no? Piensen como ya como defensoras, o como fiscales, o como asesoras, ¿estamos? ¿Usted qué opina, Ingrid? Igual que la compañera, la verdad es que no estoy tan informada del caso y lo único que vi fue el video y sí, o sea, con eso pues no se logra apreciar como tal que exista una razón de género. Entonces, Pero, pues pero ¿cuál sería la razón de género que pudiese existir? Entiendo que fue un altercado de autos, ¿no? Y ya después se baja y la empieza a golpear. O sea, insisto, no estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien. A lo mejor esa conducta encuadraría como lesiones calificadas que tardan en sanar. Desconozco, ¿eh? No sé, pero no sé, le rompió la nariz o algo por el estilo, desconozco, pero pues si hubo una fractura o algo, pues serán lesiones que tardan en sanar 2 meses, 60 días o algo por el estilo. Lo que yo no encuentro o no alcanzo a percibir es justo que esta conducta se haya cometido en razón de género y que hubiese tenido la intención de privarla de la vida, que es el tipo penal, ¿no? Porque en el hecho se ve que la quiere privar de la vida en el video, ¿qué es lo que se tiene? Porque es lo que hay que analizar, la conducta. Y aquí viene este problema. A este fulanito se le está sentenciando por lo que hizo o por sus características personales. Dime, Daniel. Sí, profe. Bueno, lo que tengo entendido es que, bueno, se supone que, bueno, es calificado en tentativa, de feminicidio porque en el momento en el que está cometiendo el acto, pues, lo que le está diciendo a la víctima, son como, pues, eh, pinche vieja, por eso las viejas no deben manejar, cosas de ese estilo. Entonces, o sea, se le está considerando así como tentativa de feminicidio porque la está insultando, está mostrando, pues sí, como odio hacia pues el género de la persona. Pero eso no es razón de género de acuerdo con el Código Penal. A ver, abran su Código Penal del Estado de México. Dígame, Daniela. Profesor, también no podría, bueno, más bien no podría pensarse que también como se llegó a ser un caso mediático, también por eso se vieron como en la obligación de, pues, de imponerle alguna pena a este señor, porque, bueno, pues ya todos los medios de comunicación estaban sobre eso, mucha gente volteaba a ver el caso por eso, ¿no? Justo, pero eso es acorde a un sistema democrático, a un sistema penal democrático. Otra vez, ¿estamos juzgando la conducta o a la persona? Porque esto nada más entiendo que porque el sujeto es una especie de celebridad de internet o algo por el estilo, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y Daniel, aquí viene lo interesante. Tú me dices, es que mientras la golpeaba decía esto. ¿Y cuál será la prueba de ello? Porque acuérdese que hay que justificarlo con pruebas. Y aquí viene el problema. Pues creo que sí hay videos, ¿no? Sí, pero en el video no hay audio, ¿sí? Pues bueno, es que yo creo que yo sí vi uno por ahí, es que fueron varios los que se dieron y creo que sí salió uno donde expresa, digo, de esta forma hacia la señora, no sé. Ok, a ver, váyanse a su artículo 281 del Código Penal del Estado de México, porque este acto ocurrió en el Estado de México.
¿Ya llegaron? ¿Qué artículo, perdón? 281 del Código Penal del Estado de México. ¿Ya lo encontraron? Ya, profesor. Ok. A ver, ayúdeme, Daniela, vamos a darle lectura, porque yo lo que quiero que ustedes empiecen a analizar aquí es, a ver, estos son los hechos, porque a ustedes les van a llegar hechos. Y con base a ellos necesitan, primero que nada, pues tratar de encuadrarlo en una conducta, en un tipo penal. Entonces, ayúdeme, Daniela. Sí, profesor. Artículo 281. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primero, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A ver, Segundo, vamos haciendo el análisis. ¿Hay razón de género en lo que vimos en ese video, en el caso concreto? Fracción primera. no, Fracción primera no encuadra. Veamos fracción segunda. a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. ¿Esto ocurrió en el caso que estamos analizando? Parece que tampoco. Fracción tercera. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Pues creo que tampoco, ¿no? Porque la conoció en ese momento, no la había amenazado previamente ni nada. Siguiente. Fracción cuarta. Hayan existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Parece que tampoco. Siguiente fracción. Quinta. Existen datos o medios de prueba que establecen que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Nuevamente, pues parece que no, porque se conocieron en ese instante. Y después, la última creo es. Ah, no. No, Sexta. son 8. La sexta. Sexta, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Pues no sé, me parece que tampoco. Nunca le quitó el celular o algo por el estilo, ¿sí? No. La siguiente. Séptima, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Pues tampoco, porque pues no aconteció, no la mató. Y por último, Octava, como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación. me parece que en esta octava es donde pudieron haber encuadrado la conducta de que estamos analizando. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser sujeto activo persona conocida o desconocida sin ningún tipo de relación. Pero viene aquí el problema, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la violencia de género? De acuerdo con la misma normatividad, si las 7 fracciones previas ya nos señalaron qué debe de entenderse por violencia de género. Entonces, hay que analizar esta cuestión desde el tipo penal. Me parece a mí que se han de haber ido, o la condena será por esta fracción. No conozco la sentencia. Habrá en su momento que leerla. Pero me parece, pues insisto, curioso aquí acreditar dos supuestos. El primero, que existió
la intención de matar, de privar de la vida. Y segundo, que fue por razón de género. ¿Esto por qué? Porque en nuestra clase vamos a analizar un caso igual de tentativa de feminicidio. Y quiero que ustedes analicen el análisis que se hizo aquí en Ciudad de México con relación a la tentativa. Ya veremos que hay tentativa punible, tentativa acabada, tentativa inacabada. Entonces, créanme, es complicado poder establecer la tentativa. Entonces, otra vez, piensen ustedes que todo esto es indispensable para su teoría del caso. Ahora bien, la teoría del caso, les pido por favor que ustedes tengan en la mente que no es únicamente para la etapa de juicio. A veces de manera indebida se establece que la teoría del caso va a estar o la vamos a usar cuando lleguemos a juicio, a la audiencia de debate. Y vamos a ver que no es así. Debemos de emplearla desde que inicia nuestro procedimiento penal. Desde que voy a hacer la denuncia o la querella, o yo como fiscal, desde que conozco los hechos y empiezo a recabar indicios. Por lo tanto, piensen ustedes lo siguiente. En el procedimiento penal vamos a tener distintas etapas. Por favor, díganme si se comparte mi pizarrón. Ya se ve, profe. Ya se ve. Muy bien. Aquí está. Miren. Miren, vean ustedes lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que el procedimiento penal tiene distintas etapas. Y nuestra teoría del caso se vuelve necesaria en cada una de ellas, para cada uno de los sujetos que he señalado. Bien. La primera etapa del procedimiento penal es la etapa de investigación. En esta etapa, como su nombre lo indica, tiene como finalidad recabar todos los indicios que en su momento serán datos de prueba necesarios para sustentar la teoría del caso de las partes. Insisto, enfatizo, fiscalía, defensa y asesoría. ¿Estamos? La etapa de investigación se divide a su vez, esto ustedes, bueno, lo deben de saber, en investigación inicial y en investigación complementaria o formalizada. Piénsenlo así. La etapa de investigación inicial es aquella que inicia con la noticia criminal. Recuerden, la noticia criminal puede ser denuncia o querella.
Esta investigación inicial, en un primer momento, le corresponde a la policía de investigación bajo la supervisión del fiscal. Posteriormente, ya que la policía recaba los indicios que le son requeridos por el fiscal, tiene la posibilidad o la opción de solicitar una audiencia inicial. Pero antes de entrar a la audiencia inicial, quiero enfatizar, si bien en un primer momento señalé que la investigación inicial le corresponde a la policía bajo la dirección del fiscal, eso no quiere decir que el asesor jurídico no pueda hacer actos de investigación y aportar datos a la carpeta, indicios, datos de prueba, lo mismo que el imputado o el defensor. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque muchas ocasiones, y esto es lo que me dice la experiencia, no quiere decir que así siempre ocurra, pero en un número considerable de casos, el defensor se cruza de manos así a ver qué pasa. Lo mismo que el asesor, y dejan que el fiscal se encargue de todo. Insisto, ustedes ya no van a hacer eso, ¿o sí? Ya saben que pueden aportar datos de prueba. Y ya veremos los respectivos fundamentos legales que permiten que ustedes realicen esta actividad. Ahorita estoy dando, insisto, la introducción. Ya después nos vamos a dedicar a cada uno de estos tópicos. Bueno, insisto, ya que el fiscal considera que ha recabado los indicios necesarios, los datos de prueba suficientes para acreditar el estándar mínimo probatorio que se requiere para una vinculación a proceso, puede solicitar una audiencia inicial. Igual nos vamos a dedicar a ella y vamos a ver la teoría del caso para la audiencia inicial de cada uno de los sujetos, pero en esta audiencia inicial el fiscal solicitará la vinculación del proceso, si es que, insisto, se logra todo lo que pide la ley, si se colman los estándares probatorios. Con el dictado del auto de apertura, perdónenme, el auto de vinculación a proceso, se abre la etapa de investigación complementaria. Esta ya es una investigación formalizada. ¿Estamos? Esta investigación formalizada va a permitir que, bueno, ¿por qué se llama formalizada? Porque un juez de control, un órgano jurisdiccional, ha determinado que existen elementos para suponer razonablemente que un sujeto ha participado en la comisión de un hecho calificado por la ley como delito. Entonces,
ante esta circunstancia, ordena que se continúe una investigación para preparar el proceso para una siguiente etapa. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Aquí estamos hablando de la etapa de investigación y sus respectivas divisiones o subdivisiones. Investigación complementaria, inicial e investigación complementaria. Y nuevamente, en la investigación complementaria se da un periodo para que las partes preparen su caso, preparen los medios de prueba que van a emplear en el proceso. Y otra vez, ¿qué pasa aquí? Pues que la defensa, la asesoría, incluso aquí la fiscalía, se cruzan de brazos y ya no realizan investigaciones. ¿Por qué? Pues porque la fiscalía dice, pues si ya con lo que tuve fue suficiente para vincular, pues ya con eso. Y por regla general no se hace actividad. Otra vez, esto es un error garrafal que les pido que ustedes no cometan. Tienen que tomar en cuenta que pueden realizar, bueno, no nada más pueden, como defensores están obligados a realizar actividades de defensa de su cliente, ofertar pruebas. No pueden únicamente aceptar y protestar el cargo sin realizar actividad de una defensa material. Acuérdense que esto es un delito. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con el asesor jurídico. Entonces, tengan ustedes cuidado con esta circunstancia. Insisto, ustedes deben de encargarse de realizar actos de investigación para con ello poder llevar a buen puerto su teoría del caso. Bueno, ya veremos más adelante cuánto debe de durar una investigación. Les adelanto, por regla máxima, pues una investigación puede durar hasta 6 meses, tratándose de delitos cuya penalidad sea mayor de 2 años, y 2 meses cuando el delito no exceda de los 2 años. Entonces, véanlo ustedes por ahí. Hay que tener en cuenta esta circunstancia. Después de ello viene una etapa intermedia o de preparación a proceso. En esta etapa, lo que se va a hacer es depurar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a ver incidentes de previo y especial pronunciamiento. Vamos a ver acumulación o escisión de acusaciones. Esta etapa inicia con una acusación formal. Les acabo de mandar al chat un documento, un PDF, ¿lo ven? Descárguenlo, por favor. Y en ese documento van a encontrar ustedes delimitados
los diversos etapas del procedimiento. Además de lo platicado la clase anterior respecto del derecho penal de acto, de autor, la configuración de la relación jurídica procesal, bueno, de las diversas relaciones que existen en el campo penal y la que nos interesa a nosotros, la relación jurídica procesal en el campo penal. ¿Estamos? Aquí les pido por favor que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. No es lo mismo hablar de un procedimiento penal que de un procedimiento civil. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces se confunden instituciones del procedimiento civil y se pretenden aplicar al procedimiento penal. Entonces, ustedes deben de tener mucho cuidado con eso para evitar, insisto, dolores de cabeza innecesarios. Daniela, ¿le llegó el documento? Sí, profesor. Perfectísimo. Entonces, ahí viene delimitado todo lo que estamos viendo. La etapa intermedia o de depuración, vamos a tener que quitar lo que no sirve. Depurar es quitar lo que no nos sirve. ¿Estamos? O preparar ¿qué? La etapa de juicio. Y piense usted, ya para mi etapa intermedia ya no investigo, se cierra la investigación. Entonces, piense usted que si no realicé una debida instrucción, una debida investigación en investigación inicial o complementaria, ya para la intermedia ya no podré hacer nada. Aquí lo que tenemos que ver es nuestra teoría del caso. ¿Para qué? Pues para preparar mi proceso. ¿Qué pruebas voy a solicitar que se le excluyan a mi contraparte? ¿Qué pruebas me pueden excluir a mí? Si existe o no un incidente de previo y especial pronunciamiento que tengo que hacer valer en este momento. Es una etapa importantísima, ¿eh? Y también en esta etapa puede darse, como les decía, las formas alternas de terminar con el procedimiento penal. Puede ser un procedimiento abreviado, una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio. Y para plantear cada una de estas, igual tengo que planear, tengo que tener una estrategia. ¿Sí va quedando claro esto? ¿Sí vas notando, Daniela, entonces la importancia de la teoría del caso? Sí, profesor. E insisto, vamos a ir analizando cada uno de estos momentos, como les platiqué, con la herramienta metodológica y con audiencia. ¿Sale? Pero la idea es justo que ustedes ahorita tengan en cuenta esto. Bueno, ya que he planeado mi audiencia intermedia, ¿dónde termina la audiencia intermedia? Pues con el dictado de un auto de apertura a juicio oral. Y este auto de apertura a juicio oral nos va a llevar a la siguiente etapa, que es la de debate y decisión, que es la audiencia de juicio. Insisto, en la mayoría de los manuales, o digamos en la práctica, lo que se dice comúnmente es que es hasta este momento donde llega la teoría del caso. Los invito a que reflexionen esa circunstancia. A mí me parece que no es así.
A mí me parece que no es así, porque como les decía, pues yo tengo que tener una teoría del caso desde que empiezo la investigación. No puedo sentarme de brazos y estar a la expectativa. Imagínense que el fiscal investigue sin una teoría del caso, pues va a naufragar. O que usted llegue a una audiencia inicial sin una teoría del caso, pues eso no es, no, digámoslo, en la práctica eso no es cierto. Cuando se establecen estas posturas, pues habrá que tomarlas con la respectiva cautela. ¿Queda claro? Entonces, bueno, es obvio que cuando llego a la etapa de juicio, ahí, bueno, de debate, de juicio, ahí justo se van a desahogar las pruebas y tengo delimitado el debate. ¿Y dónde termina la etapa de juicio? Pues con el dictado de una sentencia. Pero vamos a ver que nuestro procedimiento penal no acaba ahí. Y obviamente la teoría del caso no acaba ahí. Porque una vez que se dicta sentencia viene la etapa o la fase impugnativa. Daniela, ¿usted cree que para plantear una apelación deberá de tener una teoría del caso? Sí, Pues parece que sí, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿Otra vez? Para hacer un amparo, ¿cree usted que necesita una teoría del caso? también. También. Entonces, no acaba en la etapa de juicio, porque después podemos apelar, irnos al amparo directo, y una vez que acaba nuestra etapa impugnativa, viene la etapa de ejecución de la pena, de la sentencia, perdón. Y en esta etapa, nuevamente necesitamos una teoría del caso. Es donde se materializa lo sentenciado. Y otra vez, cuando yo voy, piense usted como defensor, defensora, si quiero solicitar un beneficio preliberacional de mi cliente, pues necesitaré una teoría del caso. También, si soy asesor jurídico y quiero que paguen la reparación del daño y en dado caso que no la paguen, se ordena un embargo, necesitaré teoría del caso. Entonces, nuevamente les invito a reflexionar respecto respecto de nuestro supuesto. La teoría del caso no va a ser, les pido que por favor no la consideren como una herramienta única y exclusiva del juicio, sino será para todo nuestro proceso, desde que inicia hasta que concluye. Muy bien. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a analizar lo siguiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo en orden? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Veamos lo siguiente. Piensen ustedes cómo vamos a iniciar un proceso. ¿Cuándo iniciamos
el proceso, cómo iniciamos un proceso. Como les acabo de decir, el proceso inicia con una denuncia o una querella. Y para ello vamos a trabajar primero que nada analizando qué es una cosa, qué es la otra, cuáles son los requisitos legales que pide la norma para presentar una denuncia y posteriormente cómo vamos a hacer nuestra teoría del caso. Para ello, como les decía, vamos a trabajar con elementos prácticos. Primero que nada, vamos a obtener los hechos. ¿Estás de acuerdo, Daniela? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo diferenciamos un hecho en el proceso de a lo mejor de una opinión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será un hecho? ¿Cómo a qué le suena un hecho para el proceso penal? Pues a un acto, a una acción. Mándeme. A un acto o a una acción. Un acto o una acción. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, yo, yo golpeo a otra persona en la calle. Eso es un hecho. Y es un hecho relevante, ¿no? Bueno, depende en qué delito quiera probar y cómo lo quiera encuadrar, pero podría ser un hecho relevante. Ok. Fíjese usted, aquí ha hecho una división importantísima. Hay hechos y hay hechos relevantes. Pensémoslo de este modo. Yo golpeo a alguien en la calle, pues, no sé, le doy un golpe así a mi hermano. ¡Ay, cálmate! ¿Eso será relevante en el campo penal? No, Pero es un hecho. Entonces, justo, tenemos que ir buscando los hechos relevantes de la narración que nos den nuestros clientes o cuando seamos fiscales, de la narración que nos brinden. Hay que buscar lo relevante. ¿Lo relevante para qué? Dependiendo qué quiero presentar como mi teoría del caso. Piense usted, Daniela, la cópula entre dos personas, o tres o más, o las que sean, ¿no? Porque le pregunto, ¿es un hecho? ¿Sí? sí, ¿Será relevante para el pues, proceso penal? pues depende. Si quiero acreditar una violación, sí, pero si quiero, no sé, acreditar un homicidio, pues yo creo que a lo mejor y no. Ok, pero piénselo de este modo. ¿Será relevante la cópula, piense usted, para el tema de la violación? ¿O qué es lo relevante? Sí, para el tema de violación, sí, porque según el Código Penal, para que exista violación tiene que haber penetración, no solamente con, pues sí, con el miembro, sino
con algún u otro objeto, entonces, pues eso se entiende que lo hubo en la cópula, ¿no? Ok, pero falta un elemento. Porque, insisto, puede haber penetración eh, eh, y esto no lo vuelve relevante para el campo penal. ¿Cuál será el elemento fundamental, Ingrid, Daniel? Yo creo que podría ser el consentimiento. Justo, la falta de consentimiento, ¿no? Sí, Si no hay consentimiento, insisto, porque puede haber cópula, creo todos los días debe de haber miles de cópulas en la Ciudad de México, pero ¿cuáles nos interesan o cuál se vuelve relevante? Las que son sin consentimiento. Exactamente. Entonces, lo que me interesa es que vayamos analizando qué vamos a hacer con nuestros hechos. En una investigación vamos a tener que nuestras representadas, principalmente la víctima, va a presentarnos un relato de lo que ocurrió. ¿Estamos? Pero este relato, pues, es nuestro trabajo ver qué voy a utilizar, qué me va a servir para nuestro caso. Y así vamos a ver que hay conductas de naturaleza sexual que pueden ser violación, violación equiparada, abuso sexual. Entonces necesitamos ir buscando y estableciendo las relevantes. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. La investigación, como les platiqué, inicia con una denuncia o querella. Esta denuncia o querella debe de tener ciertos requisitos legales. Veamos primero qué es cada una de estas. ¿Dónde vamos a encontrar la reglamentación de ellas? Pues en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, por favor, ayúdenme abriendo su Código Nacional. Y vamos a centrarnos en el artículo, ahora les digo, empecemos con el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo reglamenta cómo inicia la investigación. ¿Sale? ¿Cómo se va a iniciar esta investigación? Insisto, con una denuncia o con una querella. Pero, a ver, ayúdenme. Daniel, ayúdame. ¿Ya tienes a la mano el artículo, el 221? Sí, profesor.
Me, Voy. Daniel, porfa, porque a Daniela ya le di mucha lata hoy. ¿Me ayuda, Daniel, a darle lectura, por favor, al primer párrafo? Sí. Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revisan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tenga noticia. Ahora bien, piense usted lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para esto? ¿Cómo vamos a iniciar? Con una denuncia o una querella. Y por lo tanto, lo primero que vamos a ver son los requisitos de esto. Y aquí viene algo importantísimo que, insisto, quiero que ustedes no lo pierdan, subrayenlo. El Ministerio Público y la policía están obligadas a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos cuando tengan noticia. ¿Cómo interpreta usted este apartado, Ingrid? Esto que acaba de leer Daniel. Pues que quizás solo con la denuncia tienen que empezar a actuar. Exacto. ¿Y le pueden pedir mayores requisitos? No. No, pero ¿usted ha escuchado que alguna vez el policía dice, no, es que no puedo hacer nada porque necesito que me traiga este otro documento? No. ¿Nunca ha escuchado usted eso? Bueno, a veces sí. He sabido de casos donde sí dicen, no, no puedo hacer Piense esto. usted, piense usted un caso donde una señora le diga, oiga, es que se están llevando a mi hijo. Su, su papá se lo está llevando y no me lo deja ver. Y que el Ministerio Público le diga, híjole, señora, yo no puedo hacer nada porque necesito que me llegue un oficio en donde me diga que yo tengo que intervenir. ¿Ha escuchado alguna vez algo así? Bueno, a veces dicen que tienes que haberlo denunciado antes para que ellos puedan, pues, investigar. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿eso será cierto? No debería ser así. Eso, entonces ya ustedes se van a empezar a defender desde ahí, ¿no? A ver, tú tienes la obligación de brindarme la atención, punto. No me puedes pedir formalidades, requisitos que no van a estar contemplados en la ley. Entonces vamos a entender cuáles son esos requisitos. Muy bien, pero tómenlo ustedes en cuenta. Entonces, siempre se va a investigar con una denuncia o querella. Posteriormente, hay que analizar que puede existir denuncia anónima o denuncia en la cual se conozca quién es el sujeto que presenta la investigación. Entonces, normalmente una denuncia anónima, bueno, pues es
va a proceder cuando el delito es un delito de los que se persiguen de oficio y bastará con que se haga de conocimiento a la autoridad este hecho con apariencia delictiva para que comience a investigar. Entonces, ya que se le da esta noticia criminal, van a iniciar las investigaciones. Y por lo tanto, hay que pensar desde dos trincheras, desde las tres trincheras que les platiqué. Piense usted, si fuese defensor, pues, ¿qué voy a hacer con estos hechos que se le imputan a mi cliente? ¿Concuerdan? Si soy asesor, pues estos hechos que dice la víctima, ¿hacia dónde los voy a llevar? Y si soy fiscal, pues ¿qué actos de investigación tengo que realizar para que pueda solicitar la respectiva audiencia de vinculación, la audiencia inicial? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es analizar hechos que sean, bueno, vamos a irlos clasificando, ¿no? ¿Qué hecho es relevante? ¿Cuál hecho es importante? ¿Hacia dónde voy a llevar esto? Para mi teoría del caso. Por lo tanto, vamos a realizar una actividad. Les voy a dar una narración de hechos. Y quiero que ustedes determinen cuáles son relevantes en el campo penal y cuáles no. Y con base a esto, nada más en un primer momento ahorita, quiero que ustedes vayan tratando de realizar qué delito se podría derivar de esto, de esta narración. ¿Sale? Todavía no nos vamos a una teoría del caso, sino simplemente cuál delito podría ser el que estamos denunciando o querellando, lo que sea. Pero necesito que ustedes lo analicen. Esta es una narración de hechos que deben de entender, o bueno, les adelanto, que son hechos de un caso real. Los nombres están cambiados, pero esto es tal cual la narración de una denuncia. ¿Estamos? Entonces, esta es la narración de la víctima. Quiero que ustedes la lean y primero que nada, de todo lo que viene ahí, quiero que me saquen los hechos relevantes para el proceso penal. ¿Queda claro esto? Ya que tengamos los hechos relevantes,
quiero que por favor hagan, digamos, una clasificación preliminar de qué delito puede ser. ¿Estamos? Aclaro, pueden ser un delito, 2 delitos, 3 delitos, dependiendo. Cada caso es distinto. No crean ustedes que siempre van a tener un solo delito. Entonces, ahorita lo que quiero es que vean esto y me ayuden con la clasificación. Ahorita les mando el documento para que ustedes lo tengan y de ahí puedan realizar sus respectivos ejercicios. Insisto, esto es lo que normalmente será el primer acercamiento que tengan con su caso. Díganme, por favor, si les llegó el documento. Se los mando aquí por el chat de Zoom. Y por favor, si son tan amables, lo pueden reenviar al chat de WhatsApp para que lo tengan ahí a su disposición. Perfectísimo. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario con la clase de hoy? No, profe, gracias. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Y no me resta más que desearles muy bonito fin de semana. Hemos concluido nuestra primera semana. No nos vemos el día lunes porque hay puente, así que nos vemos hasta el próximo miércoles. Suplico, por favor, me ayuden con la actividad de los hechos para la siguiente clase. Pasen excelente resto de jornada. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Igualmente.